Ok. ¿Quiénes están compartiendo pantalla hoy? Yo, doctor. ¿Con quién? Con Edward, con Edward, Vanessa y Edil y yo. Edward, Vanessa, Edil. Y yo. Y, ok, bye. Listo. Yo también, doctor. ¿Con quién? Estoy con Juan. ¿Con Juan Zúñiga? Sí. Ok. Bueno, entonces, por cierto, ¿cómo está? ¿Qué tal está el relajo en el campus? Porque supongo que ustedes están ahí. Hasta los momentos no vi relajo yo cuando fui en la mañana. No sé, No, pero vos como fuiste, solo no fui, estás. tal vez Stephanie que esté en la biblioteca. Ajá. ¿Qué me cuentan los del relajo en el campus? Doctor, disculpe, a mí no me funcionaba el micrófono, pero Orlando está conmigo. Ok, perfecto. Pues no había mucha gente ahora que me fui. Es que, doctor, empiezan ya así como medio virtual, bueno, virtual presencial a partir de la siguiente semana. Es como que esta semana todavía algunos catedráticos ni siquiera se han reportado. Unos sí ya dijeron de que tienen que volver, como que van a estar dando tutorías presenciales y las clases virtuales. Pero como que no es obligatorio ir, supuestamente. No. Es que lo que pasa es lo siguiente. La circular dice que miércoles y jueves vos tenés que presentarte en horario laboral completo. Miren, en horario laboral completo, a hacer tus presentaciones y todo en el campus. Obviamente, si te das cuenta, mira el campus detrás de mí, ¿va? Mira el campus detrás de mí. Perdón, no esa, el otro. El otro. Mira qué bonito se mira miren qué bonito se mira el campus detrás, ¿va? Porque la mayoría de la gente lo... Ajá, ¿ah? Como que lo modernizaron. La mayoría de la gente no está yendo, pero es que eso de obligatorio, realmente lo que haces es que lo que vos te imaginas, llegas, como lo que te cuentan es la asistencia en el reloj marcador, vaya, para que no te bajen el sueldo, supongo que habrá un montón que está haciendo lo que yo estoy haciendo. Ir a marcar y regresarme a la casa. Y luego a la 1 de la tarde o a la hora que vos salís, repetir el proceso, marcas salida y te regresas a la casa. ¿Ya? Pero pregunto que si es relajo o si cuánta gente está realmente que no tuvieron los alcances de, no sé, de ir, marcar e irse, sino que se les ocurrió llevar la computadora al campus o peor, o más difícil aún, dar la clase en el aula, porque la mayoría de la gente no tiene aula. Por ejemplo, en tu forma 03, ¿qué dice dónde se lleva a cabo la clase? Edificio 6 creo que sale. Edificio. ¿Cómo quedó la clase de su carro? O sea, que estaba transmitiendo bien. Pues, estaba dando la clase. Sí, sentada en su carro. Es lo que te digo. Yo me respeto a mí mismo. Yo no voy a permitir semejante mierda. Voy a marcar para que no me descuenten el día, pero ¿para qué diablo? Primer lugar, en la universidad no tienen ni siquiera conexiones de internet. O sea, la universidad, en cualquier lugar del mundo, la universidad tiene su red de internet privada. El único lugar donde tenés acceso a la que yo he probado al internet es en la biblioteca, que tiene eso que dice zona wifi, pero eso no sirve. Eso no sirve. Ahorita medio sirve porque no hay nadie conectado y tal vez puedes usarlo para chequear tu correo, vaya, porque no te sirve para una videollamada. Y cuando esté todo el mundo ahí y todo el mundo queriendo compartir 200 personas, una sola conexión de 5 megas, una cosa así,
una cosa así, 5 megas entre 200 personas, el sistema se traba. Yo no sé cuánto es la conexión de la casa, por ejemplo, en ustedes están recibiendo desde su teléfono y tienen 5 megas por teléfono o 10 megas, no sé cuánto es la de Tigo, y aún así se traba. La universidad no ha tenido ni siquiera los alcances de poner sus propias conexiones de internet. En otras partes, las universidades tienen conexiones de internet directo a fibra. Vaya, un router por todos lados y fibra directo al nodo de internet, directo al backbone de la internet. Entonces vos vas a una universidad y dicen, bueno, en el servidor, ahí en la sala central de donde están, y de cuánto es la velocidad de conexión, y te dicen, no, nosotros estamos conectados a 100 gigas por segundo. Imagínate, 100 gigabits por segundo, literalmente es una manguera de datos así, ¿va? Y aquí ni siquiera tienen conexiones. Entonces, yo no voy a ir a dar clases desde mi carro, ¿sí? Que fuera, no voy a caer en esa payasada. No voy a ir a dar clases desde mi carro, ni a sudar, ni a ir a rogarle para que me abra un aula. ¿Sí? Estoy aquí más cómodo. Entonces, no es tanto eso, que en el edificio 6, por ejemplo, ni siquiera en el primer piso ni siquiera agarra buena señal, uno tiene que ir al segundo piso, estar en el segundo piso, mejor dicho, para poder agarrar media señal. Bueno, y te creo completamente, pues. Y eso que ahí estamos hablando de señal de Tigo, ¿va? De las dos señales no funciona. Date cuenta. ¿Para qué me voy a calentar la cabeza de ti? Aquí tengo conexión directa de fibra óptica a la casa. Tendría que ser idiota yo. Bueno, te digo porque oí, por ejemplo, de alguna gente que estaba queriendo dar clases y que incluso la sacaron de donde estaba dando clases. Eran pendejos. Entonces, bueno. El problema de que ponen así de que como que clases híbridas y que el problema va a ser que unos van a querer dar clases virtuales, otros presenciales, entonces las personas que llevan así sus clases corridas no les va a dar porque les va a tocar estar todo el día en la U recibiendo clases virtuales y presenciales. Esa es la primera. Segundo lugar, las clases híbridas no sirven ahí. ¿Por qué? Mira, yo tengo la experiencia, o lo que tienen, si tenés hermanos en el colegio, ¿no? ¿Sabes qué es lo que sucede con eso de las clases híbridas? Sí, tengo. Bueno, vaya, por ejemplo, Emilio está ahorita recibiendo clases ahí. Ellos tienen clases híbridas, solo quedan como 4 o 5 que no están yendo al colegio. Pero el colegio invirtió, según me contaban, 7 millones de lempiras solo en cámaras y equipo de internet para hacer esa clase híbrida. Te puedes imaginar, claro, es de decir, no, que el colegio, que los colegios, porque tienen dinero, y cuánto dinero no tiene la universidad. En vez de desperdiciar en ese portón absurdo que más bien arruinó el parqueo y el acceso, empezar por poner señal de internet en todo el campus. Ok. Segundo lugar, y esta gente de esta escuela tiene no sé qué monstruosa capacidad, ponele en el nivel de gigabit por segundo también, para conectar todas las aulas en simultáneo. Y obviamente que esa es una inversión, pero ellos saben que para poder hacer un trabajo bien hecho necesitan meter. ¿Cuántos routers has visto que tiene la UNA, propiedad de la UNA, para servicio de todo el mundo? Yo solo he visto en la biblioteca y el de la biblioteca ni siquiera es tan bueno. No, lo que todos dicen, la famosa sorda wifi que no sirve, ¿va? Porque no tiene la capacidad para manejar. O sea, tiene la capacidad para manejar 5 personas o algo así. Pusieron un router doméstico. Un router doméstico, imagínate, como el que tenés en tu casa. Incluso aquí en la casa, al grado que yo no tengo un router y un repetidor para garantizar señal aquí en esta oficina que no se trabe. Del router que está por ahí, por el área de la cocina, al repetidor que se lo instalé en el lugar más apropiado posible, le hacen el cuarto de la gorda para que la lucecita le parpadeen en la cara toda la noche. Y de ahí aquí a la oficina.
y ellos no pueden poner 2 routers, tienen que tener un triste router para toda una biblioteca, fíjate. Bueno, lo que pasa por biblioteca ahí, porque tampoco lo es. Es que creo que tienen 2. Uno que sí es como que solo para los que están en biblioteca y el otro que tienen como Wi-Fi público de biblioteca. Que ese es ya en general, pero el otro lo tienen como así solo para los empleados. Exactamente. Sí, pero te das cuenta, algo del tamaño de una universidad no puede trabajar así. O sea, si toda una biblioteca universitaria con cientos de usuarios tiene la misma capacidad y probablemente menos ancho de banda que el que vos tenés en tu casa de habitación para 4 o 5 personas que son en tu familia, te das cuenta que están súper atrás. Ok. Entonces, para tener clases híbridas implica, primero, aparte del verguero de la asistencia, que eso se puede resolver, pero quiere decir que en el aula habría por lo menos una cámara, de preferencia 2, una enfocando a la pizarra y otra hacia el podium, para poder tener el equipo de computadora para poder cambiar, mira, de uno al otro para estar explicando, ok, estamos enfocando la pizarra y luego cambio a la presentación que yo estoy dando o a la computadora, así como ves a tus hermanos en las clases del colegio, ¿eh? Están cambiando de una fuente a otra. Y entonces la mitad de los alumnos o un porcentaje de los alumnos están escuchando la clase en el aula y los otros están a distancia. Pero para eso tenés que haber organizado todo y eso es un trabajo que se hace profesionalmente. El Colegio de Emilio tiene 2 ingenieros en sistemas solo para manejar la red de ellos y es un colegio. Imagínate, la universidad tendría que tener varios ingenieros ahí manteniendo ese sistema. Nunca va a ser. ¿Okay? Nunca va a ser. Y esas aulas ni siquiera tienen luz eléctrica. Están en el siglo XVIII. En el siglo XVIII no hay luz en las tomas, mucho menos va a haber señal. O sea, las clases híbridas no sirven así. Y el caos que van a generar con decir, hoy tenemos clase física, mañana virtual, hoy física, mañana virtual, eso es caos. ¿Okay? Eso se llama caos, eso no sirve. O vas presencial o vas virtual, o sea, porque la gente se confunde. Además que no todos viven aquí en San Pedro. Otros pueden vivir en otros departamentos. ¿Cómo van a estar viajando todos los días? O que les avisen de un día para otro. No, que les avisen de un día para otro. Ahora, si yo te digo, el segundo semestre vamos a tener las clases todas presenciales, se entiende que que donde vivas tendrás que desplazarte a San Pedro Sula. Ahí sí la lógica es solo una, ¿va? Es decir, bueno, ya reanudamos las actividades, se entiende que yo tengo que ir a clase y bueno, tendré que mudarme a San Pedro. Pero te tengo que avisar desde ahorita para decirte, el segundo semestre empieza las clases con presencia física, pero te estoy dando un mes, tenés que buscar casa, ubicarte, hacer todos los desplazamientos que tengas de hacer, casa y objetos y la logística de vivir acá, ¿ok? Que se entiende que por eso te estoy dando, qué sé yo, un mes o 2 meses para que planifiques eso. Tampoco es tan fácil encontrar dónde vivir. Ese es otro problema, que la universidad nunca confirmó nada, si van a volver a presenciales o no. Entonces, algunas personas de trimestrales que conozco, ellos matricularon el horario en desorden y algunos trabajan, entonces es más complicado para ellos. No. Bueno, eso ya no es culpa de la universidad. Ahí sí, de eso sí no es culpa de la universidad, como que hicieron el horario, que ajustaron el horario a conveniencia de ellos. La universidad no tiene manera de estar resolviendo eso. Dice, bueno, si usted tiene clases virtuales, ok, solo matricule virtuales y coordínelas con su trabajo, magnífico. Pero si una vez que te dicen, este semestre va a ser presencial, o sea, ya formalmente, no, que tengo problemas de trabajo. Pues no meta la clase. ¿Okay? Nosotros no, porque a mí me ha pasado, a ver, con esto, no, que mire que incluso con las clases virtuales, no, que yo tengo trabajo a esa hora, pues retire la clase porque usted está obligado a asistir a la clase igual que todo mundo. Aquí todos son iguales y yo no tengo por qué negociar nada con su empresa. Es diferente, ¿va? Es diferente porque el horario lo escogió cada quien. Ahí sí no hay, ¿cómo se llama?
argumento en contra de la universidad, pero sí, obviamente que dicen, no, que yo voy a dejar de trabajar para ir a clase, pues te tienen que decir con suficiente anticipación, porque no vas a llegar a tu trabajo a decir, a partir de mañana ya no vengo, ¿va? Renuncio. Exacto, tampoco podrían llegar a hacer eso. Sí, exacto, porque se supone que la empresa para que trabajas tiene algún grado de seriedad y vos también. La que no es seria es la UNAM, ¿sí? Carece de seriedad, totalmente. Pero bueno, ahí sí, el problema es eso, o sea, hicieron algo que no tenían un plan para ejecutar y lo hicieron de paso de la noche a la mañana, espera malos resultados, ¿okay? Porque vaya, para decirlo así, aunque sea que vas a hacer una fiesta en tu casa, tenés que planificarlo. Si Fernanda dice, bueno, mis papás se van el fin de semana, yo desde el jueves tengo que irle avisando a los amigos, comprando todos los implementos y escondiendo las cervezas en la casa de la vecina para que no las miren, etcétera. Pero se hace con plan, si no aquello va a ser desastre, ¿va? Y armándome de implementos de limpieza para el día después. ¿Correcto? Sí, es que Sí. no planeé nada, la universidad lo hizo No. de un día para otro. El lunes vamos a ver tal vez si llegan bastantes personas o qué onda. No, pero es que mira, miércoles y jueves creo que solo van a ser, según el esquema, creo que solo es medicina, odontología, enfermería, que bueno, que ya estaban en funciones semestrales, y no me recuerdo cuál otra. El área de matemáticas dijeron de que iban a dar miércoles y jueves como que días de tutorías, pero que las clases en sí van a ser lunes y martes, así los que llevan clases de lunes a jueves. Ok. Y tutorías quiere decir que, bueno, que van a estar ahí para consulta académica, que nadie va. Ya la conozco, tengo 40 años de ir a la universidad y yo sé que las horas de consulta académica es allá las cansadas que llegan, porque no llegan a tutorías. Generalmente a lo que llegan a la consulta académica es para resolver porque tienen algún tipo de problema con la parte administrativa de la clase, pues con cupos y eso, pero es muy raro el que llega a pedir ayuda, vaya, que no entiende un tema. Eso es universal, máximo en clases de primeros años. Que si la carrera de matemáticas va a tener clase esos días, tal vez, pero la carrera de matemáticas son 3 personas, 4 personas. La licenciatura son bien poquitos. Son bien poquitos, no es una carrera grande. Y me imagino, lo que quiero ver es qué hacen cuando quieran introducir las clases en las carreras grandes. Se hace derecho, pedagogía, psicología, porque ahí sí va a haber un caos de primera. Espérate, si es que si hoy es primer día y hay macaneo, imagínate cuando ya esté esto en full funciones, qué relajo vas a tener. Y todavía faltan las de administración de empresas, que es la otra facultad grande. Contaduría son bien poquitos, economía son bien poquitos también, pero administración de empresas son un montón y es en la noche que dan clase ahí, en la jornada. Creo que las ingenierías también dan clases solo en las noches. No, las ingenierías tienen a varios, dependiendo. Bueno. Ingeniería eléctrica es en el día, casi todas. Ingeniería civil, mañana y noche, lo que casi no hay en la tarde. Sistemas creo que sí es en la noche. Sistemas en la noche, es que son gente que trabaja. Por ejemplo, administración, ingeniería de sistemas, contaduría, son gente que trabaja en el día y va a la clase después de las 5 de la tarde. Casi todos ellos los vas a ver que son, que trabajan en algo relacionado, en una empresa, en un banco, y entonces están, por ejemplo, salen del banco a las 4 de la tarde generalmente, o 5 de la tarde, por mucho, y se van a la universidad. Entonces, y ahí a esa hora, si hay un problema, no hay nadie de las jefaturas para resolver, porque todas las jefaturas y todas las direcciones llegan en la mañana. Entonces, hasta la mañana siguiente que se enteran de los macaneos. Ya que ya te imaginas. Bueno, en otras palabras, ahí me cuentan de los macaneos, pero ustedes los van a ver, yo no. Yo solo voy a ir un rato a la 1, 5, de 1 a 1 y 1, vaya,
o de una a una para la una, solo a meter mi dedito al reloj marcador. A ver, me cuentan cómo está el lío. Lo más que voy a ver es el caos que va a haber con el acceso de los vehículos, porque además no está bien implementado. A ver, el caos del Doctor, acceso. pero a usted le toca ir a marcar, ¿o no? Sí, 2 días a la semana, pero yo fui a marcar en la mañana a las 6. Fui, marqué, ni apago el aire del carro, pues, solo ahí lo dejo para que no se caliente. Tuc, tuc, vámonos. Muy inteligente eso. Eso se llama Operación Diablo Comunista o Infierno Comunista. No, pues sí, es que no hay que permanecer mucho tiempo, pues. Eso dice, en el comunismo, ¿dónde? En el infierno, el diablo llega, marca y se va. Entonces, pero dicen, Operación Diablo Comunista. Y lo seguiremos haciendo. Además, con ese aporte de la universidad, ¿quién va a querer estar ahí? No, es que yo ya tengo práctica en eso. Normalmente, mira, mis clases en temporada regular, vaya, son normalmente de 9 a 1. Entonces yo lo que hago es, paso a las 6 de la mañana, marco y me voy a desayunar o a ver mis pacientes, vaya al consultorio o a CEMESA, veo mis pacientes, o si no tengo pacientes, pues me regreso a la casa. Y de ahí regreso a las 9, doy clase de 9 a 1, a la 1 salgo y me voy. Pero si yo tengo 2 horas libres, por ejemplo, de 7 a 9, ¿qué diablos voy a ir a hacer a la universidad? ¿A tomar café con los demás aburridos? ¿O a sentarme ahí a tragar polvo en una banca? Porque no hay ni dónde sentarse. Baboso. De baboso voy a andar yo en esas. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar. Ayer hablamos de don Corbinian, ¿va? Corbinian Brodmann y su mapa. En otras palabras, tenías el resultado final de todo ese estudio de las variantes que hizo a él. Es esto. Te lo voy a poner. Su versión original. Aquí está la versión original del mapa. Déjame ponerte. Espérate, que no he puesto ni el compartidor. Ahí. Ese es el mapa de Brodmann, eso es de su libro ese famoso, 1904. Ves que ahí dice 11, 38, 21, 37, 20, etcétera. ¿Ah? Los números que yo te puse, que eran puramente cronológicos, ¿viste? 25, 26, 27, 28, 29, 30, y así por el estilo, 41, 42, 43. Los números que querrás, y de total, el número más alto aquí es 55. Entonces, esto era un mapa puramente histológico, recordate. Lo estabas viendo laminitas de cerebro y clasificando cómo se veían las células. Hasta ahí, muy bien. Pero lo que me interesaba a mí era más bien otra cuestión. La cuestión ahora, vamos a entrar en la idea de que esa corteza, como dijimos, estaba especializada funcionalmente. O sea que cada pedazo del cerebro tenía, o de la corteza, tenía una función específica. Así mejor, con más luz. Hay una función específica y que, por supuesto, ahorita le preguntas a cualquier persona, a cualquier niño de escuela, de primaria, y le preguntas para qué es el cerebro y te va a decir, bueno, el que coordina, qué sé yo, que los movimientos, los pensamientos, lo que querrás, o le preguntas si querés decirle así a los de psicología, por ejemplo. Vaya, hasta a los de psicología, la católica, le pudieras preguntar y te dirían que el cerebro es el sitio donde están las funciones que representan en conjunto la personalidad. Y a eso yo creo que no hay nadie que lo tenga como discutible o como en duda. Pero si yo te dijera que ese concepto de la división es sorprendentemente más moderno de lo que la gente cree.
Porque aquí es donde entramos a una cuestión. Hay cierta, a lo largo de la historia de la medicina había como cierta diferencia, cierta dicotomía entre el conocimiento práctico de las lesiones, de las lesiones cerebrales o de los efectos que tenía una lesión sobre el cerebro y sus funciones versus el conocimiento, vaya, teórico, la teoría o la sistemática en medicina que te hablaba de cuáles eran sus funciones. Y te digo conocimiento práctico porque fíjate que en ese sentido, ¿cuánto tiempo crees que pasó desde el inicio de la humanidad hasta que Unga se diera cuenta que darle a Org o a Troc un garrotazo en la cabeza comprometía sus funciones? Muy poco, ¿no? Unga rapidito aprendió a dar garrotazos en la cabeza. Y de hecho, podemos decir que la neurocirugía, por lo menos desde el punto de vista de profesiones decentes, es la más antigua profesión del mundo. O sea, hay una más antigua, ¿ok? Que era cuando Anga se dio cuenta que Unga le podía dar todo lo que Anga quisiera a cambio de, ya te imaginas, ¿ah? Y se convierte en la profesión más antigua. Pero, justo despuesito, alguien se dio cuenta que así como podía fregar a alguien dándole un porrazo en la cabeza, también iba a haber alguien que se dedicara a tratar de reparar porrazos en la cabeza, ¿no? Y hay cráneos sacados de hace unos 50, 60 mil años, de la época de los neandertales, que muestran signos de trepanación, o sea, que abrieron la cabeza para abrir el cráneo y que, dicho sea de paso, ¿cómo se llama? El hueso tiene signos de recrecimiento, implicando que el paciente sobrevivió tanto al macanazo como a la cirugía. Y por la forma y distribución de estos macanazos y de estas trepanaciones, no craneotomías, trepanaciones, te das cuenta que la razón probable de que trepanaran a un paciente eran dos. Uno, por algún dolor de cabeza crónico, y que entonces si había algo que estaba haciendo presión dentro de la cabeza, al trepanarlo, pues aliviar la presión y hubiera habido una mejoría temporal, o sea que no era una cuestión ilógica. Y dos, siguiendo unas marcas de fractura que implicaban básicamente que, bueno, venía alguno de los enemigos bueno, no de Fernanda, del antecesor de Fernanda, le dio un porrazo en la cabeza con una piedra, hacha, le hundió el coco y vino alguien, lo abrió para quitar los fragmentos de fractura y limpiar ahí, con que enderezarle la cabeza, y de alguna manera sobrevivieron, porque si hay crecimiento de hueso quiere decir que ese paciente sobrevivió por un buen tiempo tanto al agresor como al médico, ¿va? O sea que los cavernícolas ya sabían que el cerebro estaba ahí por algo, o sea, porque al abrir aquí más de alguna vez se habrían encontrado con que abajo había cerebro y que pues las lesiones del cerebro eran lo que mataban a la gente. ¿Me vas entendiendo? Ahora, no podrías decir que en esa época, bueno, no hay la prehistoria, no se sabe nada de si esta gente tenía alguna idea del concepto de funciones cerebrales, ¿verdad? Pero vámonos un poquito, bueno, o bastante más adelante, pero no tan adelante. ¿Y qué tal si caemos a la época de los egipcios? ¿Sabes quiénes eran los egipcios? Eran unos manes que siempre caminaban así, ¿va? Y que empezaron a descubrieron también, entre otras cosas, las pirámides y la corrupción. ¿Sabes por qué te digo la corrupción? Porque los egipcios, igual que los mayas que hacían pirámides, son la prueba de la corrupción. Es que en realidad, por ejemplo, ¿has visto las pirámides de Copán, que son así? Sí. ¿Sabes por qué tienen esa forma?
No. Porque originalmente iban a ser así cuadradas, como cajas, pero cada vez que empezaba alguien una pirámide, venían, empezaban y se robaban el pisto, se robaban el pisto, se robaban el pisto, se robaban el pisto y terminaban como pirámides. Preguntarle a cualquier arqueólogo, yo no te mentiría, ¿va? Es una manera chistosa de ponerlo. Ok. Pero vámonos a los egipcios, porque los mayas hacían trepanaciones, por cierto. Se han encontrado cráneos trepanados incluso que quitaban partes del cráneo. No se sabe exactamente por qué, porque eso sí, no, la motivación no la podemos saber, pero que incluso agarraban y donde estaba el defecto del hueso, ponían una placa para rellenar el defecto, una placa de jade. ¿Sabes qué es el jade, va? Sí, claro. Ok, imagínate una craneoplastia hecha con jade. Y hay signos de ¿cómo se llama?, de integración del implante, implicando que de alguna manera esos pacientes sobrevivían a su lesión, a su cirugía. ¿Ok? Y eso obviamente que tiene que haber sido algo intencional y planificado, porque no iba a ser así nomás que podías ponerlo. Igual en Colombia hay una cultura que se llama la cultura Paracas, que hacía algo parecido, pero lo que te ponían una craneoplastia era oro, una placa de oro, que por cierto es un muy buen material porque es inerte. O sea que no hubiera habido reacción. Tal vez el jade tuviera, tal vez da reacción, pero el oro definitivamente es un excelente material para un implante. Tal vez un poco más suave de lo que quisiera, pero para la tecnología. Ahora, seguía con los egipcios. Todos estos babosos egipcios descubrieron las pirámides, etcétera. Bueno, el tipo a quien se le atribuye la planeación de la primera pirámide era alguien, tal vez el nombre lo has oído, aunque mal utilizado, Imhotep. ¿Oíste hablar de ese nombre alguna vez? No creo haberlo escuchado. ¿Nunca viste las películas de la momia? No. En serio. Solo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué tan agradable es el clima en Pyongyang? Porque vos te creaste en Corea del Norte, definitivamente. Me he subido a las montañas rusas, pero no he visto las películas. Ok. Bueno, ahí la utilizan mal. Bueno, menos mal que no, porque Imhotep sí fue un personaje histórico. Y un tipo, y de esos tipos geniales que vas a encontrar a lo largo de la historia. El tipo fue arquitecto, fue el primero de hacer el concepto de una pirámide. Y la pirámide que él hizo todavía existe. Se llama la pirámide escalonada de Saqqara, de la tercera dinastía. Todavía es y todavía puedes visitarla. Era escriba, o sea, fue gran visir del faraón, o sea, como primer ministro del reino. Fue astrónomo y fue también médico. Y aparentemente era un médico tan famoso que después que murió, los egipcios lo convirtieron en un semidios. O sea, no era uno de los full dioses, pero era como algo intermedio, era un semidios. Y al sitio donde está enterrado, precisamente en Saqqara, la gente hacía peregrinaciones para ir a rogarle a su espíritu que los curara. Y de hecho eso se sabe porque las momias de Saqqara, la mayoría de las momias son de gatos o de aves o algo así, que la teoría es que venía alguien y bueno, ibas a rezarle a Imhotep, convertido en Dios, y entonces le llevabas una ofrenda que era un gatito, un ave, algo así, momificado para depositarlo ahí como ofrenda en su santuario. Y hay literalmente millones de estas momias que se encuentran en las excavaciones todo el tiempo, ¿va? Representando que rezaban. Bueno, ¿a dónde voy con Imhotep? ¿Qué tiene que ver con nuestra historia? Imhotep era un médico practicante, práctico. Y se le atribuye, aunque no es del todo confirmado, que él escribió el primer libro de medicina. O sea, no solo inventó las pirámides, inventó los libros de medicina. ¿Qué te parece?
y escribió un tratado. El tratado se llama el Papiro Smith. ¿Okay? Ese Papiro Smith es un texto de traumatología que lidia con principalmente heridas de guerra. ¿Ya? Ahora, y escribió todavía lo que ahora a vos te parece muy moderno, pero él ya lo hacía. El orden en que están escritos los libros de esos, o sea, literalmente empezó con lesiones de la cabeza, lesiones del tronco, lesiones de extremidades, lesiones de las piernas, así, en orden. Y cada caso, entonces está escrito en un formato que a vos te parecería muy familiar. Primero, la presentación, historia de la enfermedad. Paciente, esta es una persona que le pasó esto y esto y esto y esto. Luego, la descripción de los síntomas. De ahí, el diagnóstico. Debajo de eso, el tratamiento que vos debías aplicar y abajo, el pronóstico. ¿Ok? Que si era grave o no, etcétera. Así es como están escritos los libros de medicina todavía, ¿no? Pues este brother estaba haciendo eso mismo, estaba descubriendo hace 4.500 años. ¿Qué te parece? Entonces los egipcios tenían, en los tratados esos decían, hablando de pronóstico, decían 3 tipos de lesiones. Decía, una lesión que tiene tratamiento, que es tratable, y donde escribía, bueno, esto yo lo puedo manejar, lo puedo curar con obviamente los conocimientos de la época y la herramienta, y hay que hacerle esto y esto y esto, hacerle tal procedimiento, abrir por aquí, quitar por acá, quitar para acá, reparar la herida. Ya tenían alguna idea de los conceptos, sabían que ellos lavaban la herida después o antes de cerrarla, la lavaban con cerveza, porque al fin y al cabo era, o con vino, porque el alcohol servía como desinfectante, la cerraban y le ponían un emplasto hecho de miel. Y de hecho la miel es una buena idea porque es un antibiótico. La miel tiene un antibiótico incorporado para que no se descomponga. ¿No? Y como es tan concentrada, tan hiperosmolar, no crecen bacterias. ¿Alguna vez has visto miel podrirse? No, No. Yo no. es imposible, no es imposible. La miel, si vos la guardas en un trasto cerrado así hermético, se calcula que tiene una vida útil de 1 millón de años. O sea que como antibiótico, por su antibiótico, ¿va? Entonces tenía su idea. Entonces decía, una enfermedad que tiene tratamiento. El otro caso, lo más grave, decía, una enfermedad que se puede tratar, como quien dice, mira, no, normalmente esto no te va bien, pero podés intentar hacer algo. Y tercero, una enfermedad que no tiene tratamiento, o sea que para la tecnología de ellos era algo incurable. Es decir, no, esto no le hagas nada porque no va a sobrevivir, o sea, no perdas su tiempo con alguien que se va a morir. Pues entre ese tratado, él describe varias lesiones de la cabeza. La primera dice básicamente una fractura con una fractura deprimida, el cuero cabelludo está cerrado, entonces él explicaba pues las técnicas para tratarlo, dice esto es tratable, levante los fragmentos de hueso, quite el hueso, cierre la herida. Y la descripción, porque dice que la fractura hizo, en el caso de él, compresión de la corteza, entonces tenía un déficit motor del lado contralateral, como uno esperaría. Y cuando vos estás leyendo ese papiro, que por ahí lo puedes buscar, el Papiro Smith, en traducción, lo puedes encontrar por ahí. Vamos a ver si encuentro un pedazo de él. Vamos a ver, aquí hay uno. Aquí está. Aquí está, solo para ir viendo qué es lo que estás. ¿Lo ves? Ese es el primer libro de cirugía del mundo. Calidad.
En rojo, ¿ok? Por si lo querés leer, separás a la letra de uno, se lee de derecha a izquierda, ¿ok? El egipcio se lee de derecha a izquierda. ¿Okay? Y de arriba para abajo, eso sí es normal, ¿ok? En rojo están las advertencias o los desgloses y como dice, los pies de los capítulos, ¿ok? Y en negro, pues el texto. Ahora, entre los tratados, por ejemplo, esa descripción del defecto motor de esa lesión está tan bien escrita que yo la leo 4500 años después y empiezo a leer, ya sé dónde está la herida, ya sé qué es lo que está pasando. Es una fractura deprimida y compresión de la franja motora. Y levantar la fractura, descomprimir la corteza y cubrirlo con antibióticos es más o menos lo que yo haría con eso, con diferencia de tecnología, obviamente, y tal vez de resultados y estudios, pero no andaba descaminado. Pero de ahí hay otro caso en el mismo texto que estabas viendo ahí, en el cual dice que hay una herida penetrante, un hachazo o algo parecido, que no solamente hay una fractura, sino que las meninges están abiertas y que el cerebro está visible y está botándose por el borde de la herida, ¿verdad? Se está saliendo. Y dice, esta es una lesión que no tiene tratamiento. O sea que ellos comprendían hace casi 50 siglos que una lesión cerebral de ese tipo no era sobrevivible. Entonces, ahora, por suerte, ya lo es, ya podemos resolverla. Pero que era una lesión grave porque la exposición de la corteza traía infección y si agarrabas una meningitis te morís. ¿Ah? O sea que ya ellos entendían que una lesión cerebral implicaba primero algún tipo de defecto en las funciones, en este caso un defecto motor, y dos, que si la lesión era suficientemente severa, te ibas a morir. O sea, ya había alguna idea de que el cerebro tenía una funcionalidad y alguna repartición de las funciones. Pero lo interesante es que eso era puramente una cuestión práctica. Pero si le preguntabas a un profesor de medicina egipcio, si lo hubiera habido, bueno, Imhotep, que cuál era la función del cerebro, él no iba a relacionar el cerebro con las funciones de tu personalidad. Aquí llamémoslo, para usar un término común, el alma, ¿va? O sea, las funciones que te hacen persona y que aparte de hacerte persona te diferencian de las demás. La personalidad de Katie no va a ser la misma nunca que la de Fernanda, a pesar de que puedan haber compartido mucho de su crianza o tengan mucha similitud, cada quien es individual. Bueno, llamémosle eso la personalidad o el alma. Okay. Pero para un egipcio, a pesar de que sabían los efectos de los macanazos o de las lesiones cerebrales, ellos no consideraban que la personalidad estaba aquí. ¿Dónde estaba el alma para un egipcio? De los de antes, pues. En el corazón, exactamente. La idea es que para ellos el cerebro era un órgano que se encargaba de regular, básicamente era como, para ponerlo de esa manera, algo así como un productor de moco para mantener caliente y húmedo el aire que entraba al cuerpo, porque el aire seco y frío para ellos iba a resecar el alma y dañarla. ¿Ah? Entonces que necesitaba algo que produjera humedad y mucosidad, y que eso era el cerebro, una gran glándula productora de moco. El alma estaba aquí, tanto así que si vos vas y ves una momia, ¿ustedes alguna vez han visto una momia? De las egipcias, digo, en un museo. No, no he tenido el honor. Ok. Bueno, cuando vayan a algún museo donde hayan, vean una momia. Las momias son, para preparar una momia, vos venías y hacer lo siguiente. Abrís la cavidad corporal, abrís el abdomen, generalmente no abrís la pared por acá, sino que haces una incisión en la ingle izquierda y extraes los órganos, ¿ok? Luego abrís el tórax para sacar los pulmones.
y las cavidades corporales, tórax y abdomen, se rellenan con una sal con carbonato de sodio, unos saquitos de carbonato de sodio que se llama natrón, que es, y empacas toda la momia durante como 6 semanas, porque eso es un agente deshidratante, o sea, literalmente estás secando el cuerpo para que no se arruine. Ellos descubrieron que secar un cuerpo hacía que no se arruinara, porque al principio ellos enterraban en la arena del desierto y la sequedad de la arena los preservaba los cadáveres. Y según el concepto egipcio, tu cuerpo tenía que estar intacto para renacer en el más allá, ¿ya? Entonces, venían y para hacer una momia, bueno, empacas las cavidades con natrón, lo pones para que se deshidrate, y los 4 órganos vitales para ellos eran el hígado, los intestinos, los pulmones y los riñones. Esos se preparaban separados, se empacaban y se empacaban en unas jarras que se llaman jarras canópicas. Cada uno en una jarra canópica, y las jarritas esas son bien distintivas porque tienen en la tapa, es como un termo acá, y la tapa tiene forma de cabeza de animal. Son los 4 dioses animales que son los hijos del dios Horus. ¿Okay? Eso se ponen al lado del sarcófago. El corazón no se podía sacar del cuerpo, porque ese era el alma. Si vos sacabas el corazón del cuerpo, porque en el más allá no te podías reanimar sin un alma. Y el cerebro se consideraba un órgano inútil, entonces agarraban e inventaron a la mala la cirugía transeptal transesfenoidal. Metían una cosa que parecía un gancho por aquí por la nariz con un martillo, ¡pran, pran, pran, pran! Entraban a través de la silla turca y luego con un gancho te sacaban el brain para rellenarte el cráneo, que no se colapsara, con un montón de vendas o de trapos empacados en una resina para que no se colapsara la bóveda craneana, ¿va? O sea que básicamente esa momia que vas a ver en el museo no tienen cerebro, tienen la cabeza llena de trapos. Supongo que en Egipto, igual que ahora, había alguna gente que se podía uno ahorrar ese paso, ¿va? Que ya venían así. Ya venían así. O me vas a decir que nunca te has topado con alguien que vos pensás de tener la cabeza llena de papeles viejos y trapos. A veces sucede. Con más frecuencia de la que uno quisiera, ¿va? Bueno. Pero entonces el cerebro no tenía para ellos ninguna función relacionada con la personalidad, ¿ok? Y bueno, después de eso, después de hacer todos esos procesos y que el cuerpo estaba seco, lo empacas con una resina y las vendas, la empacadas en resina, entonces lo envolves el envoltorio y la momia. Por cierto, esas vendas con que están todas escritas, tienen inscripciones y plegarias. No es una tira de trapo nada más, sino que están todas decoradas. ¿Okay? Una cosa era un proceso bien complejo, por lo menos para alguien como un faraón o algo así que podía pagarse un procedimiento tan caro para el más allá. Y te enterraban en el sarcófago, y eso era lo interesante también. Ellos creían que en el más allá todo lo que se pusiera en la tumba allá en el más allá se iba a reencarnar como algo real. Y entonces, si después que pasabas toda una serie de pasos o de procesos, que no me voy a meter en el detalle, que para eso te empacaban un libro de instrucciones en el sarcófago. ¿Has oído hablar del libro de los muertos? Sí. Ok. No lo has visto tampoco. No, verlo, no. Si quieres verlo, donde hay uno que lo puedes ver es en Nueva York. En Nueva York, en el museo, no es el Metropolitano de Arte, el Museo de Historia, Natural, que está en el Central Park. Esta gente compró en Egipto un templo entero y se lo trajo de Egipto, lo reconstruyó y lo puso bajo techo. Y ahí tienen también, bueno, el libro de los muertos. Entonces, eso es un papiro larguísimo, como de 50 metros, que son las instrucciones para todo lo que tenés que hacer en el más allá, antes de pasar a la vida eterna. Y entonces lo tienen en la pared así, dándole la vuelta a una gran pared, desenrollado,
el papiro original y abajo la traducción, o sea que vos puedes leerlo todo. ¿Sí? Súper interesante. Súper interesante. Ok. Pues entonces ahí te dan las instrucciones y te empacaban con la momia más común que hay. ¿Sabes qué es la momia más común que se encuentra en Egipto? No, ¿cuál? Piernas de cerdo y jamones momificados para el más allá. Sí, porque allá se iban a reencarnar según su creencia, se iban a reencarnar como el objeto real. Y te los empacaban con comida en la tumba. Hay comida, hay jarras que por análisis se demostró que tenían cerveza y vino. Y inventaron los modelos de escala porque había modelos de escala de casas y palacios que te ponían en la tumba, ofrendas mortuorias se llaman, y son tan bien hechos, tan detallados que de todas las civilizaciones extinguidas que hay, de la que más se sabe la arquitectura y de diseño y de lo que había es de los egipcios, porque imagínate algo así como una casa de muñecas, un modelo de tu casa, de la casa que querías tener en el más allá, con mueblecitos así para muñecas y todo adentro, puesta en la tumba, barquitos así a escala, que se iban a reencarnar. Entonces allá te ibas a reencarnar en un lugar donde ibas a tener, ¿cómo se llama? Todo eso, casas y botes, y que era un lugar de mucha abundancia y mucha riqueza, y figuras de esclavos. Y por supuesto, las figuritas que más encontrás ahí en la tumba, ¿de qué crees que son? ¿Cómo si eran figuritas? Sí, porque te enterraban, ya te voy a enseñar a qué me refiero. Ey, pero no eran ellos los que mataban a los sirvientes para que cuando... No, ellos no mataban a los sirvientes, hubiera sido demasiado caro. Espérate. Te voy a mostrar alguno. A ver, este está muy bien hecho. Ah, qué chiquita de la foto. Espérate. Te voy a poner uno más grande. Ahora sí. Es lo que te digo, esos son barquitos y en el más allá se van a reencarnar como un barco, de verdad, y los que están ahí, los muñequitos esos que iban a ser tus sirvientes. Adivina de esas figuritas de muñequitos que era de lo que más encontrás en Egipto. ¿De qué tipo de figuritas de qué? De arcilla o de barro. Son de madera, bien pintaditas, por cierto. Yo la he visto y como modelista de escala, pues siempre me ha admirado que el modelismo de barco ya existía hacía 5 décadas, el hobby más antiguo de todos. No, lo que más encontraba era figuritas de esas muñequitas de egipcias con poca ropa, fíjate. Porque allá se iban a reencarnar en el más allá, y entonces iba a tener a tu servicio un montón de egipcios de buena figura y poquita ropa. Deja que dos para que te estuvieran así echando, te estuvieran soplando con un abanico, y otra para que te estuvieran dando de comer directo en la boca, ¿va? Con poca ropa, por supuesto. En serio. Dios santo. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué querías? ¿Que servirte vos mismo toda la eternidad, tener que levantarte a la refri, bueno, a su equivalente, por un vaso de vino? No, tenías una egipcia que lo hacía por vos. ¿Mm? Y masajistas egipcias y bailarinas egipcias y músicas, no sé, con arpas y eso, para el más allá. Ok. Pero entonces los egipcios no tenían idea del cerebro como un órgano funcional. Luego, dejémoslo por un lado. Vámonos con los griegos y los romanos, que eran copia de los griegos. ¿Okay? Ahí no había mucho avance. Para los griegos, a pesar de que ya conocían la anatomía del cerebro, porque Hipócrates ya lo había descrito, e Hipócrates, al fin y al cabo,
padre de la medicina, escribió sus tratados de medicina, el Corpus Hippocraticum, que era el primer tratado completo de medicina que había, si así lo quisieras, y él describe algunas cosas que implicaban que había algún conocimiento práctico de la neurología. Por ejemplo, decía, hay uno que dice de las apoplejías, un capítulo es de las apoplejías. Apoplejía es lo que nosotros ya llamamos un stroke, en un infarto, un derrame cerebral en nuestra época. Es lo mismo, ¿ok? Y está bien descrito y te describe algunas cosas, por ejemplo, que dice que él tenía un concepto de lo que se llama los días críticos, que había ciertos días desde el inicio de la enfermedad que él decía, este es el día de la crisis. Si resuelve la crisis, sobrevive, si no, se muere. Y, por ejemplo, él decía que en una apoplejía, que en un stroke, los días críticos son al 7º día y al 10º día. Y tiene razón. Tenía razón Hipócrates, porque son los días de máximo al 3er día también, que es el día de máximo edema. El 10º día es en un sangrado intracraneal, una hemorragia subaracnoidea, es el día de máximo vasoespasmo. O sea que él sabía que a los tantos días, por ejemplo, no sabía que era un aneurisma, ni que sangraban adentro de la cabeza, pero sí sabía que cuando le daba algo parecido a un paciente que yo puedo identificar como una hemorragia cerebral, que a los 10 días los pacientes se le morían. Yo ya, ahora la diferencia es que yo ya sé por qué, pero igual a los 10 días yo tengo que sudar tinta con los intensivistas para que no se mueran los pacientes, ¿va? Okay. Sin embargo, ¿para qué crees que a los griegos o a los romanos, para qué crees que decían que servía el cerebro? ¿Oíste alguna vez hablar de los 4 elementos? ¿Cuáles los 4 elementos? Fuego, aire, eso. Agua y tierra, sí. Uh-huh. Y de las 4 cualidades, por supuesto, caliente, frío, húmedo y seco. Ok. Según los griegos, el cuerpo funcionaba porque tenía cierto balance entre estos 4 elementos internamente y las 4 cualidades, vaya. Que si una de ellas se hacía o se cambiaba su proporción, entonces ibas a tener una enfermedad. Por ejemplo, decías, el fuego es caliente y seco, el agua es frío y húmedo, y son opuestos, ¿va? El aire es frío y seco, etcétera, ¿va? Entonces decías, bueno, si yo tenía que tener cierto grado de calor, vaya, no podía enfriar el interior del cuerpo, ni lo podía secar, ni lo podía humedecer demasiado porque tenía una enfermedad, ¿ok? Y que entonces, por ejemplo, si yo metía un montón de aire frío y seco al cuerpo, lo iba a enfriar y a secar, y entonces me iba a enfermar. Y fíjate que esa tendencia, esa creencia, todavía hay algunos remanentes de esa creencia. Por ejemplo, cuando vos tenés un virus respiratorio aquí superior, corriente, no corona, virus respiratorio corriente, andás mocosa y tosiendo y te sentís mal, ¿qué tenés? Una gripita. Una gripita. Sinónimo de gripe, un resfriado común. Por el cuento de que te enfriabas. Esos son vestigios que quedaron en el lenguaje de esa clase de creencia, ¿no? De hecho, ese tipo de creencias, por ejemplo, a vos te van a decir, estás con un resfriado y yo te ofrezco, qué sé yo, un helado. Vaya, te digo, mira, vamos a Baskin Robbins y vos andas con una infección respiratoria. ¿Qué te decía tu mamá generalmente? No te va a hacer daño. Que no tiene absolutamente nada de cierto. ¿Ok? Ya, científicamente demostrado que no, pero con el cuento de que estás resfriado, o sea, tu cuerpo se enfrió, dice, te enfriaste, tu cuerpo se enfrió y vos no lo puedes enfriar más con ice cream. Te van a dar algo caliente para restablecer el balance, le hace sopita de pollo. ¿Va? ¿Viste? Estamos hablando de que Hipócrates vivió hace 2500 años y todavía quedan algunas ideas de esas por ahí flotando. Y si vas a los pueblos,
Vaya, Luis Carlos me puede decir, ¿has oído hablar de eso de alimentos fríos y calientes? No en términos de temperatura, es lo que dicen las viejitas. Ajá, que la sandía es fría, que si vos venís sudado y cansado, vas bien caliente y no puedes comer sandía porque es frío y te va a dar te va a dar a saber qué clase de siripeta, ¿va? Bueno, esas son creencias. Imagínate, son creencias de los antiguos griegos que todavía andan por ahí como supersticiones. Bueno, entonces Hipócrates decía que el cerebro era un órgano caliente y húmedo que servía para que el aire que respirabas, que era frío y seco, regularlo para que no te fuera a dar un resfriado cada vez que inhalaras aire. O sea, para él, el cerebro, desde el punto de vista teórico, de teorías de la personalidad, no tenía nada que ver. Sin embargo, sí tenía conocimiento práctico de que las lesiones cerebrales causaban daño. Ya te diste cuenta, y hay una diferencia, vaya, conceptual. ¿Okay? Y para Hipócrates todavía el alma estaba en el corazón. ¿Va? El problema es que Hipócrates y los romanos, cuando llegó la Edad Media, mantuvieron ese dominio y desde en aquel tiempo, en la Edad Media, los estudiantes de medicina estudiaban a Hipócrates y Galeno, aunque el texto tuviera 1000 años y nadie lo hubiera revisado, pero Galeno y Hipócrates era el único que sabía y todos los demás, si no estábamos de acuerdo con él, es porque éramos unos burros, ¿va? Así. Fue hasta final de la Edad Media que alguien empezó a creer que en el cerebro, con experiencia práctica o lo que fuera, que en el brain estaban las funciones de la personalidad, lo que vamos a llamar el alma. Y entonces por ahí, por los años 1300, 1400, la gente empezó con una teoría que decía que aquí estaban las funciones de personalidad, no en el corazón. El corazón era un órgano más, sino que la mente estaba aquí. Pero el concepto era también medio estrambótico. Decían, bueno, que tu personalidad era mediada por unas cosas que ellos llamaban los espíritus vitales. Y que esos espíritus era algo así como algo intangible, pero que estaba disuelto en el líquido de los ventrículos, porque ya alguien había descubierto los ventrículos del cerebro, ¿verdad? Entonces decían que en los ventrículos laterales estaban tus funciones más nobles de la personalidad, cosas como la inteligencia, la religiosidad. Acordate que la iglesia dominaba casi todo, la religiosidad, la poesía, la lírica, toda esa clase de cosas estaban flotando ahí en la nobleza, vaya, que estaban en los ventrículos laterales. En el tercer ventrículo tenías cosas más básicas, como decir, la memoria, como la memoria o el lenguaje más básico, y en el cuarto ventrículo iban disueltos tus bajos instintos, tus apetitos carnales, vaya, por así decirlo. Y yo siempre he encontrado que esos instintos, mientras más bajos, son más reforzadores de la conducta. No sé ustedes, va. Pero cosas como en el cuarto ventrículo iba flotando el apetito, el deseo sexual y cosas así, pero no era realmente que estaban atribuyendo funciones al tejido cerebral, sino que ahí estaban, no sé, algo así, era como una concepción mística de la personalidad. Y hasta ahí se quedaron. ¿Okay? Sin embargo, la gente práctica sabía que, bueno, que dar macanazos en la cabeza seguía siendo peligroso. Por algo inventaron los cascos, ¿no? En la Edad Media. ¿Ok? Los cascos. Mi favorito son esos cascos que te cubren y solo te dejan una ranurita acá. O los cascos vikingos de verdad, que no tienen cuernos, ¿ok? Eso lo inventaron en el siglo XIX, los cuernos en los cascos vikingos. Tengo uno, por cierto, de plástico, pero con cuernos. Ok. Ahora, vámonos para adelante.
O sea que ahí no había progreso en las teorías de la personalidad. Solo se sabía que de alguna manera que la personalidad tenía que ver con la cabeza. De ahí vámonos y nos vamos a adelantar a una época muy bonita de la historia. ¿Cuál crees que es uno de mis años favoritos de la historia? ¿Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? Antes. Antes, aunque nos vamos a meter con la Primera Guerra Mundial, pero todavía no. Antes de la Primera Guerra Mundial. Así como si pones tu máquina del tiempo, ¿cómo es? ¿Nunca viste eso, Mr. Peabody y Sherman, la película? Pon la máquina del tiempo para... No, nunca la vi. Ok. Ponerle una fecha al DeLorean, porque ese sí lo conoces. ¿De what? El DeLorean, el que tenés que acelerar a 88 millas por hora. Nunca viste De Vuelta al Futuro, por Dios. Ah, sí lo vi. No sé qué fechas. ¿Qué te parece 1763? La revolución. Ajá, la revolución. Antes de la Revolución. A mí me gusta la época de la Revolución Francesa, particularmente por la moda. ¿Ok? La Revolución Francesa. Pero bueno, todavía no nos metamos en esos territorios. Ya vamos a llegar, conste. No, 1763. Es una época, mira, en la historia hay épocas interesantes y más o menos fue de época. Vamos a ver qué estaba pasando. Aquí en América del Norte, había unas colonias que se estaban ya molestando porque tenían un rey al otro lado del océano, que era un loco que les gustaba meterle impuestos sin preguntarles y que pasaba tomando todas las arbitrariedades y que entonces los colonos estos dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que estar aguantando a este rey? Ya empezaban, ya nos empieza a cansar, porque no vamos pensando en irnos haciendo independientes porque este nos pone impuestos para arriba, no quiere meter impuestos al té y no sé qué. Okay. Aquí en América del Sur era la época de que los españoles todavía tenían el dominio, y estaban robándose todo lo que podían de América del Sur y de América Central. Pero había gente que decía, bueno, si aquí hay dinero, pues podemos quedarnos con un poquito del dinero de los españoles. Ya sabes quiénes son, ¿va? Creo que José Cecilio del Valle era uno. Pero Nah. José Cecilio del Valle en 1773 no había nacido. No, estoy hablando de unos tipos que andaban por ahí interesantemente vestidos con parches en el ojo, pericos en el hombro, etcétera. Era la época de los piratas. ¿Viste a Jack Sparrow? sí. Jack Sparrow, esa ropa que andan los piratas es ropa de 1750, 1760. O sea, y los barcos que vas a ver en las películas de los piratas del Caribe son de esa época. ¿Okay? Era la época de oro de la piratería. De barcos, no de discos, conste. Ok. En Europa, vamos a ver, en música estaban inventando el heavy metal sin saberlo. Unos poquitos años antes había vivido un tipo que inventó el heavy metal. ¿No me crees? Juan Sebastián Bach. ¿Has oído hablar de Bach? Sí. Ok. ¿Sabes que eso es heavy metal? Los comienzos. Sí, lo único que él no tenía, él tocaba en un órgano de iglesia porque no tenía dónde conectar la Les Paul, ¿va? No, Bach hubiera tocado con una Flying B, ¿ok? No tenía con qué rockear así eléctricamente, no habían inventado la electricidad. En ese año precisamente, un tipo que se llamaba Luigi Galvani estaba descubriendo la electricidad, ¿ok? Lo único que no le había llegado a Bach la noticia para a dónde conectar su amplificador. Bueno, y había un cipote ahí de 11 años en 1763. Cipote de 11 años
que le gustaba la música y que era bastante bueno, que estaba continuando con la tradición. Iba a intentar el rock sinfónico prácticamente. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Tenía 11 años en esa época. Ni idea, ¿va? No. Wolfgang Amadeus Mozart. Tenía 11 años en 1763. Nació en 1752. ¿Ok? Y ya escribía música. ¿Ok? Ya escribía música. Ya era un compositor. Entonces ya te imaginas. O sea, había un montón de actividad porque estaba saliendo del Renacimiento, de donde todavía había creencias, y estabas entrando en la época moderna, en la época de la ciencia. Y a eso es donde quiero llegar la historia. Ahora, en 1700 y pico, si vos eras científico, ¿dónde era el lugar para estar? ¿A dónde querías ir si eras científico? ¿Dónde estaba la ciencia, lo avanzado? Francia. En Francia. En Francia, ok. Principalmente porque el rey de Francia era una persona, cuando estaba Luis XV, después estaría Luis XVI, eran personas que les interesaba la ciencia, o sea, aparte de ser reyes, tenían cierta curiosidad intelectual. Vos sabés, por ejemplo, a qué se dedicaba Luis XVI, a que le volaron la gallina en la revolución que hacía cuando no estaba reiseando, vaya. ¿Sabes a qué se dedicaba? No, ok. Era cerrajero, él tenía un taller ahí en Palacio y él se ponía a hacer cerraduras y llavines, así por entretenerse, ¿va? Y cosas de metal, y algunos de sus candaditos que él hacía por hobby todavía existen y lo vas a ver en el museo, ahí en Versalles. Bueno, pues venía y Luis XV empezó a hacer aquel mula de palacio en Versalles, porque no hay otra manera de decirle, enorme, carísimo, tenía por supuesto muchísimo dinero, después de básicamente pasaba sangrando a todo el mundo en Francia, metiéndole impuestos hasta los ojos, vaya, para financiar ese palacio, digo, pero no es un edificio, es un complejo grandísimo, con cientos de habitaciones y todo lo demás. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Los reyes y los de Francia, en particular, tenían una costumbre. Un día de la semana X, ellos escuchaban peticiones, quiere decir que ellos se sentaban en el salón del trono en el trono, y cualquier persona, rico, pobre, el que fuera, podía ir a pedirle algo al rey. O sea, imagínate la fila que había, ¿va? Para ir a pedirle al rey lo que pudiera, y el rey, por tradición, se lo daba. ¿Okay? Dice, mire que necesito, que mi hijo está preso porque se robó unas gallinas, y conseguía la viejita ir a regalarle al rey, y el rey decía, no, sáquenlo, suéltenlo. No, que mire que necesito dinero porque quemó mi casa y tengo que hacer una nueva y no tengo dinero. Resuélvanle ahí, ¿ah? Resuélvanle ahí. Y entonces ya venía alguno de los ayudantes y agarraba y le daba unas monedas o lo que fuera. ¿Te imaginas? El chiste era conseguir un turno para que te escuchara. Ahí era donde venía, obviamente, tus contactos. Si tenías un amigo en Palacio, o mejor aún, una amiga en Palacio, o sea, que tuviera la atención del rey, ya ves para dónde voy, ¿va? Y entonces que ella le pidiera, mira, le puede dar 5 minutos a este brother, ¿va? Para que te haga una petición. Y el rey dice, sí, pónganlo en la fila, ¿va? Pónganlo en la fila, yo voy a hablar con él. Entonces, por esos días, la manera de conseguir algo que siempre se necesita. Vaya, por ejemplo, viene Fernanda y tiene un descubrimiento científico y lo quiere investigar. ¿Qué es lo primero que va a necesitar para hacer esa investigación? Armar el presupuesto. Exactamente. Los engranajes de la ciencia se lubrican con dinero. ¿Okay? Eso no se lo olvida nunca. Para hacer investigación necesitas de conseguir dinero. En este tiempo, si yo tuviera alguna idea que quisiera investigar,
tendría que empezar a escribirle a todas las fundaciones, a las universidades, a las instituciones científicas con alguna propuesta para que ellos lo discutan y digan, bueno, sí, le vamos a dar un estipendio, una beca de investigación para que usted monte su laboratorio y publique sus descubrimientos. Pero imagínate como dicen, para conseguir un príncipe hay que besar un montón de sapos, ¿ok? Y esta no es excepción. En Francia, en 1763, por lo que hacía era así, llegaba donde el rey, entonces el rey, su majestad, le quiero contar, fíjese que yo tengo tal y tal cosa y he descubierto tal y tal otra, vaya, tenías que prepararlo rapidito, porque aquel no te iba a parar mucha bola mucho tiempo, y tratar de picar su curiosidad, porque entonces decía, el rey lo que iba a decir, me parece interesante, ¿sabes qué? Me gustaría escuchar más de esto, que me lo demostraras así con más calma. ¿Por qué no te quedas de huésped en el palacio para que después hablemos? De huésped en el palacio quería decir que iba a venir y se iba a instalar ahí en Versalles. Tenían cientos de habitaciones, ¿verdad? Te vas a instalar en Versalles, entonces algún sirviente, mira, entonces ya venía el científico lo instalaban en Versalles. Entonces decía, mira, alguien pudiera traer mis utensilios científicos a mi casa allá en París. Bueno, manden a alguien, y me hace falta tal cosa, pero como eras huésped del Palacio del Rey, obviamente lo que pidieras te lo iban a dar, sí, tal, y sigue ahí. Y ahí podías estar años, porque al rey se le iba a olvidar, pero vos seguías ahí de huésped, ¿ok? Entonces, de hecho, en 1763 vino un man que se llamaba Diderot, y Diderot se le ocurrió que porque yo tenía que andar buscando entre un montón de libros para encontrar un dato que iniciar, ¿por qué no hacer un libro, una colección de libros donde hubiera toda la información útil que le pudiera servir a alguien para tener una sola fuente de consulta? Se fue donde el rey y le dijo, bueno, aquí, sentate a escribir, es una buena idea, te vamos a dar un lugar donde estar para que puedas escribir tus libros y te vamos a financiar el libro. ¿Sabes cómo le llamó Diderot a sus libros? Enciclopedia. Exacto. Y todas las enciclopedias, hasta la Wikipedia, con que vos querés estudiar, en vez de estudiar con un libro serio, descienden de ahí. Que ahí inventaron la enciclopedia en ese palacio. Bueno, pues llegada la época, pues así era como hacía ciencia en ese tiempo. Y eso atraía a todos los investigadores de verdad y de mentira. El chiste era llegar ahí. Pues resulta que el año es 1787, unos años después, estaba Luis XVI. Se mantenía la tradición, entonces llegaron dos médicos a buscar ahí alojamiento, trabajo, como quisieras, al palacio. Uno era suizo, Franz Joseph Gall, el otro era austriaco y se llamaba Theodor Spurzheim. Okay. Estos habían desarrollado una teoría sobre la personalidad. La teoría decía que tu cerebro, en aquel tiempo era revolucionaria la idea, que tu cerebro no solamente albergaba la personalidad, sino que diferentes partes del cerebro albergaban diferentes componentes de tu personalidad. ¿Me va siguiendo? Lo único malo era como ellos concebían la personalidad y decían que el cerebro era realmente como una agrupación de pequeños órganos que cada uno de ellos manejaba un aspecto de la personalidad. Entonces decían, bueno, tenés, por ejemplo, un órgano para la poesía, un órgano para la música, un órgano para el lenguaje, un órgano para otras funciones, vaya, para la religiosidad, para la generosidad. Son cualidades de la personalidad, no funciones, pero ellos lo estaban poniendo de esa manera. ¿Okay? Otros, y así también para otras funciones, para los apetitos y demás cuestiones. Entonces decían, el problema era la idea no era tan mala, el problema era el concepto que seguía. Ellos decían, por ejemplo, que si Fernanda era buena para la música, su órgano de la música iba a ser más grande que el mío, que no tengo habilidad para ello.
Entonces, que por supuesto ese órgano iba a crecer, iba a hacer, como dice, un bultito en la cabeza donde el órgano había abultado, literalmente un chichote en la cabeza, ¿ya? Y que el órgano para la poesía iba a ser más grande, que iba a ser un bulto en la gente que tenía habilidad poética, y así por el estilo, ¿ya? La idea, me vas a admitir, a nosotros nos suena absurda, pero en 1787 era tan buena como cualquier otra, porque no había manera de demostrarla o de descartarla. Okay. El problema eran los métodos que utilizaban ellos para determinar, por ejemplo, para ellos el órgano de la religiosidad estaba aquí. ¿Por qué? No, es que porque como ese al trabajarlo se calienta, y entonces miren a todos los padrecitos que tienen aquí como un área pelona siempre en la parte de atrás de la cabeza, ¿ah? Tu típico curita de pueblo, porque el órgano de la religiosidad le botaba el pelo. El órgano de la poesía estaba aquí. ¿Sabes por qué, va? Porque ¿qué es lo que hacen los poetas cuando se están inspirando? ¡Oh! Y que se están estimulando el órgano de la poesía. Y una sarta de tonterías de ese calibre. ¿Sabes qué es lo peor? Bueno, entonces ellos hicieron un mapa, hicieron un mapa de dónde estaban las funciones, agarraron una cabeza de estatua y pintaron aquí está tal cosa, aquí está tal otra, y andaban con esa cabeza de estatua, y a su pseudociencia le llamaron frenología. ¿Ok? Pues el chiste es que estos, por pseudocientíficos que fueran, lo más triste era que se creyeron su teoría. O sea, esto eran, conste, gente seria, ¿no? Científicos que creían que eso era una teoría de verdad. Y se fueron a Versalles con el rey los escuchó y los alojó. Bueno, continúan aquí con sus estudios frenológicos. Pronto empezaron a hacer a todo el mundo, todos los ricos y famosos de Europa iban ahí a que estos les vieran los chichotes de la cabeza, ¿va? Con la idea de que, por ejemplo, tenía dos ideas. Yo podía decir y leer la personalidad. No, mira, tiene un órgano de la agresividad bien desarrollada. No, este es agresivo, ¿va? Este tiene una persona agresiva, ¿no? Haciendo como un test psicológico, leyéndote los bultos en el coco, ¿va? O mejor aún, llévele a sus niños. Porque entonces yo no sé, por ejemplo, si la pequeña Fernandita, ¿para qué va a servir? Entonces decían, ya le revisaban los bultos de la cabeza. No, fíjese que tiene buena habilidad para la religión, es bien religiosa, métala para monja. O Luis Carlos, no, mira que tiene agresividad bien desarrollada y el órgano de la disciplina, métalo a soldado, ¿ah? Hágalo, que se haga chafa. Fulano de tal, no, este se hace poeta porque tiene un chupuste aquí en la cabeza, ¿va? Y así por el estilo, básicamente como un servicio de asesoría vocacional basado en los tumultos que tenías en la cabeza. ¿Cómo lo ves desde ahí? Fascinante. Y se hicieron ricos. Espérate. El problema es que te das cuenta de que este asunto de la frenología, como teoría de la personalidad o teoría de las funciones cerebrales, no es diferente en concepto que la gitana que te lee la palma de la mano. Pensé que iba a decir a la psicología. También, pero bueno, también, pero voy con la gitana por lo que vas a escuchar ante un momentito. Ok, con diferencia de parte corporal, no te estás leyendo los bultos en la cabeza, ya te estás leyendo las rayas de la mano. Pero esencialmente, si uno es tan acientífico como el otro. Ahora, esto que te dije, frenólogos eran gente que se las tiraba de médicos serios, pero en cuanto esto se hizo popular, ¿qué empezó a traer? Un montón de charlatanes, ¿ok? Entonces venía cualquiera, imitaba un acento, se ponía alguna ropa extraña, allá, una bata o una capa, imitaba un acento como el del doctor Doofenshmirtz, ¿ah? Harry el ornitorrinco, empezaba a hablar como Doofenshmirtz y ponía una oficina frenológica o más bien una tienda de frenólogo en la feria del pueblo, al lado de la gitana, hacían la competencia de la gitana de
la gitana de la palma de la mano. O sea, convirtieron lo que era un intento de disciplina pseudocientífica en una chabacanada de feria. ¿Ya? Ahora todo el mundo, ahora nadie tomaba a los frenólogos en serio. Bueno, 2 años después de que llegaran estos más o menos y se empezaran a hacer populares, les cae. ¿Qué cosa? 1789, ¿qué les cayó? La bofetada de la... Ojalá una bofetada. La Revolución Francesa. ¿Okay? Por eso, porque los tuvieron que echar del palacio. No, tuvieron que salir huyendo, porque cuando llegaron los revolucionarios, todo aquel que hubiera tenido algún tipo de relación con la realeza, o sea, todos los ricos, todos los intelectuales, toda la gente que a la guillotina, ¿va? Y como estos tenían miedo de que su cabeza terminara siendo exhibición frenológica, ¿sí? Y que terminaran en su propio museo frenológico, se fueron para Estados Unidos, nada menos, en donde intentaron, pero no tuvieron realmente éxito. ¿Ya? La frenología se murió. El problema es que con ese asunto de los charlatanes que practicaban la frenología en las ferias, la frenología quedó desprestigiada, pero algo también más se murió en la balacera. Ya sabes que se murió en la balacera, ¿va? Que se fue como daño colateral. A esos científicos que de verdad saben algo. No, el concepto de la localización funcional de la corteza. Porque entonces cualquiera que dijera a partir de entonces que en la corteza había algún tipo de localización o división de las funciones, si yo venía y decía eso, me quedaban viendo así todo feo. Ya te metiste a frenólogo, ya te volviste loco también vos. Entonces era como que él dijera mala palabra mencionar la palabra localización funcional. Palabras, perdón, son 2. Era mala palabra. Porque estos habían destruido la credibilidad y van a pasar casi 90 años antes de que de que esa idea volviera a ser aceptada. ¿Ok? Ahí es donde, como dicen, llegó el año 1800 y nadie mencionaba localización, etcétera, etcétera, hasta que saltamos a 1865. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó en 1865? Te lo voy a dejar para mañana. Mañana te voy a terminar esta historia. Yo sé que es larga, pero es que hay más. Esta es buena de contar, ¿ok? Esta es buena de contar. Mañana vamos a empezar a ver la localización funcional en la corteza y cómo tiene relación con el mapa de Brodmann, ¿ok? Ahorita pues porque quería contar la historia. Mañana seguimos ya con una cuestión un poco más concreta, ¿ok? Bye. Bye.